Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 51 al 53, Pablo dice: he aquí os digo un misterio. ¿Qué misterio está Pablo tratando de revelarnos? El rapto de la iglesia, que muchos de nosotros no vamos a experimentar la muerte. Y ahí lo explica Pablo: muchos no vamos a dormir, vamos a ser transformados. ¿Por qué Pablo menciona que el arrebatamiento de la iglesia era un misterio? Porque en el Antiguo Testamento nunca nadie se imaginó que habría una generación en el futuro que no íbamos a morir. Y ojalá que nosotros seamos esa generación que vamos de repente a desaparecer en el mundo y estar con el Señor Jesucristo. Por eso era un misterio. En el Antiguo Testamento era un misterio el Sheol. ¿Qué es el Sheol? Todos los muertos, desde Adán hasta Cristo, bajaban al centro de la tierra bajo el Antiguo Testamento. Y este lugar en el centro de la tierra se llamaba el Sheol, que literalmente en el hebreo significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Entonces, pero no se sabía nada más que ahí bajaban todos, los buenos y los malos. Cristo aparece en el mundo y Él nos revela que ese lugar a donde descendían los muertos, en el griego es el Hades, con H al principio, y que estaba separado en dos lugares. En un lugar estaban el infierno o el Gehenna, donde estaban los condenados, y en el otro lugar los que murieron en Cristo o los que murieron en el Mesías y que estaban esperando que Cristo, cuando es enterrado Cristo, desciende al Sheol o al Hades y se lleva con él a todos los que estaban en el lado del paraíso o el seno de Abraham. Y desde Cristo a nuestros días, todos los muertos en Cristo ya no bajamos al centro de la tierra, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Inmediatamente nos vamos con Él al cielo, los que morimos de la cruz a nuestros días. Sin embargo, el Sheol sigue existiendo, y todos los que mueren, si tú mueres sin Cristo, vas a descender al fondo de la tierra, al Sheol, para esperar el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde serán juzgados todos los que van a ser condenados eternamente. Entonces, estos misterios nos lo revela el Nuevo Testamento. Y vamos a ver en primer lugar, ¿cómo podemos nosotros llegar a entender los misterios que fueron revelados en el Nuevo Testamento? Antes hay que aclarar algo importante. La Biblia es un libro de revelación. Y la revelación de la Biblia está sellada. Así acaba la Biblia en Apocalipsis 22. Nadie ahora le puede agregar nada, ni nadie le puede quitar nada a lo que se encuentra revelado en la Biblia. Así que si alguien llega o tú escuchas y te dice: tengo una nueva revelación, dile, escríbele en un papel y ponle Tercera de Carlos 3:1. Porque si hay más revelaciones, entonces no está completa la revelación. Entonces, ¿qué necesitamos para lo que ya está revelado? Iluminación. Ahora necesitamos ser iluminados o entender lo que ya está revelado. Y esta iluminación proviene del Espíritu Santo, que mora dentro de cada uno de nosotros. Pero vamos a ver, en primer lugar, cómo podemos llegar a entender las revelaciones de Dios. Abran sus Biblias en el libro de Daniel. Cielo tiene agua, Capítulo cielo. 12. Daniel capítulo 12. Caballero. Y veamos lo que dice el versículo del 9 al 10, que fue escrito hace Antes. 2600 años. Está exageradamente bien. Muchas gracias. Ok, Él gracias. respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? ¿Perdón? Hasta el tiempo del fin. O sea, esto que hace 2600 años se le quedó sellado.
le dice el ángel a Daniel, esto que te estoy comunicando a ti, van a pasar 2600 años y nadie lo va a entender hasta el tiempo del fin. Y esta es una de las evidencias de que nos encontramos en el tiempo del fin, porque las estamos comenzando a comprender. Pero leamos con cuidado lo que sigue. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y aquí en el versículo 10 nos habla qué pasará en el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán cada vez peor, o sea, impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Creo que es muy importante en los tiempos que vivimos que nosotros pertenezcamos al grupo de los entendidos. Y la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son los entendidos? Porque la iglesia está llena de millones de cristianos que se dicen cristianos y todavía no entienden más que Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo, y yo soy el buen pastor, Cristo nació en Belén, su mamá fue la Virgen María, etcétera, etcétera. Fuimos salvados por la fe, pero no han entrado a comprender los misterios y las riquezas de la herencia que Dios nos ha dado, porque realmente para que tú seas entendido hay solamente un requisito. ¿Quiénes son los entendidos? Los obedientes. Los salmos están llenos de estos versículos, porque aquellos que tienen el temor de Dios entenderán todas las cosas, mas los entendidos podrán comprender porque obedecen a Dios. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra que siempre Jesús dijo, el que tiene oídos, oiga. Ustedes se acuerdan de esta frase, y tú puedes preguntar, bueno, Jesús, ¿qué estás atribuyéndonos sordera? ¿Por qué estás apelando a que si tenemos oídos, oigamos? Porque la palabra oír en el hebreo significa obedecer. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Deuteronomio 6 del 5 en adelante. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor. Oye, estamos oyendo. Pero el problema está que muchos oyen y les entra por acá y les sale por allá. Y todos ustedes que van a diferentes iglesias o que vienen a esta iglesia y cada vez que oyen la palabra de Dios, todos la escuchamos. Pero ¿cuántos de ustedes lo que tú estás escuchando lo llevas a la práctica? Y es cuando lo llevamos a la práctica que estamos obedeciendo. Y eso Dios lo premia, lo recompensa, dándote entendimiento y sabiduría. Y cuando tú tienes entendimiento por tu obediencia, vas a saber cómo aconsejar a tus hijos. ¿Qué consejo darle a tu hija que te llega y te dice que está embarazada? ¿Qué consejo le vas a decir a tu hijo que te dice, verdad, que él es homosexual? ¿Qué consejo le vas a dar al matrimonio que vive cerca de tu departamento, de tu casa, que tiene problemas matrimoniales y que no saben si divorciarse o no divorciarse? Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, simplemente porque hemos entendido que es mejor obedecer para poder vivir en la vida, es cuando podemos verdaderamente llamarnos bendecidos por Dios. ¿Cómo puedes entender con qué muchacho te vas a casar? Si tú no vives en el Señor, no lo podrás jamás descubrir. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 2 en el Nuevo Testamento para que veamos la misma verdad bajo el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 14. Todo esto nos está sirviendo de base como una plataforma teológica para poder construir más adelante lo que vamos a desarrollar. 1 Corintios 2, versículo 12. Y
Y nosotros, está hablando de los cristianos, Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Observen el versículo 14. Pero el hombre natural, esta es la persona que no tiene el Espíritu Santo, es la persona que no tiene a Dios. Se le llama natural porque esta palabra, suchikos en el griego, significa que es una persona que depende 100% en su carne, en su intelecto, y no tiene que ver nada con la revelación de Dios. Estas personas, dice Pablo, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Ahí está. Por eso vienen los ateos con 3 doctorados en ciencias políticas, un ateo con 2 licenciaturas en astrofísica o en astronomía, y cuando se enfrentan a este libro, choca la mente natural, choca con las cosas del Espíritu, porque para ellos es locura. ¿Por qué Dios, si es Dios, permitió que el diablo existiera? ¿Y por qué Dios, si es amor, permite los tsunamis? ¿Y por qué Dios permite tanta miseria y tanta pobreza en el mundo? Estas preguntas que abundan en las mentes, no solamente de los no cristianos, sino también nosotros, con la diferencia que ellos no tienen respuestas. Porque jamás un ateo te podrá dar respuestas de por qué existe el mal. Y como nosotros somos los únicos que podemos darle al mundo respuestas de por qué existe lo que existe, nos preguntan a nosotros. Qué chistoso, ¿verdad? No se preguntan entre ellos, vienen con nosotros demandando que nosotros les demos respuestas. Y es muy fácil la respuesta, ¿verdad? O sea, una persona que piensa de esta manera es una persona que está diciendo esto. Mira, Dios, ese Dios que existe en la Biblia, yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que haya permitido matar a los cananitas, y la Biblia está llena de sangre, y le permitiste a Abraham que se fuera a Cancún con Sara y que naciera Ismael, ¿verdad? Y permitiste que David matara a un soldado y tuviera un hijo con Betsabé? Este Dios yo no lo entiendo. En otras palabras, si yo fuera Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo haría mejor papel que tú. Es lo que están diciendo. O sea, de acuerdo a su pensamiento limitado, si ellos fueran Dios, es lo que están diciendo, yo haría las cosas diferentes. Yo no hubiera permitido la pobreza, yo no hubiera permitido las cosas malas, porque ese es el Dios que ellos se han fabricado. O sea, un Dios de peace and love. Pero cuando entramos a la Biblia nos damos cuenta que el Dios de la Biblia, sus pensamientos no son como los nuestros. Son mucho más inmensamente grandes, amplios, se extienden, el universo no cabrían comparado con nuestros pensamientos. Y la forma como Dios actúa, no actúa como nosotros tampoco, actúa de una manera diferente. Y el hecho que una persona no entienda estas cosas no le da derecho a decir no existe Dios. Estas personas más bien deberían de decir no estoy de acuerdo con el carácter de Dios, pero no con la existencia de Dios. ¿Me van siguiendo? O sea, estas preguntas no están atacando la existencia de Dios. Si tú eres ateo, piensa esto filosóficamente. O sea, el hecho que yo no entienda lo que está pasando no me da el derecho para mí a decir no existe Dios. Más bien,